Buenos días. Para continuar con la ronda de seminarios, hablaremos sobre el tema concerniente de biología celular, temas 5 y 6, que corresponde a división celular, inclusiones citoplasmáticas, fagocitosis y pinocitosis, así como la reparación y muerte celular y los cambios adaptativos. De tal manera, iniciaremos recordando que todas las células se originan por división de las células ya existentes. De ahí su expresión en latín de omnicélula es célula. En los organismos multicelulares, por lo general, se pueden conseguir dos tipos de células: las células sexuales o los gametos, que van a tener cuya función generar, dar origen a la siguiente generación, y se van a dividir por meiosis. Y las células somáticas, que van a corresponder al otro grupo de células que conforman el organismo. Estas, a su vez, se van a clasificar según su actividad mitótica en poblaciones celulares estáticas, poblaciones celulares estables y poblaciones de celulares renovables. Las poblaciones celulares estáticas son aquellas que ya no se dividen, como es el caso de las células del sistema nervioso central, las células del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Las poblaciones celulares estables son aquellas que rara vez se dividen, y cuando lo hacen es secundario principalmente a algún estímulo. Esto puede ser en el caso de las células hepáticas, las células endoteliales, los fibroblastos. Y las células de las poblaciones celulares renovables son aquellas que se encuentran en los tejidos que tienen alta actividad renovativa, como es el caso de los epitelios y las células sanguíneas. Ok. Continuando, hablaremos ahora sobre el ciclo celular, el cual no es más que el proceso por el cual se dividen normalmente las células. Entonces, este va a estar constituido por dos fases: una fase de no mitosis, que es la interfase, y la fase de división celular propiamente dicha, que es la mitosis. Que no me sale un puntero allá. Ok, la interfase se va a clasificar o se va a dividir igualmente en otras tres fases, que son la primera, la fase G1, que es donde ocurre un periodo de crecimiento general de la célula. Va a haber replicación activa del ARN y de las proteínas necesarias para la síntesis del ADN. Posteriormente podemos encontrar la fase S, donde ocurre directamente esta síntesis del ADN, y la fase G2, donde va a continuar el crecimiento de la célula y donde se va a examinar el ADN ya sintetizado para entrar en la división como tal. Y salimos entonces en la fase de mitosis, que a su vez igualmente se puede dividir en otras fases, como son la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, de la cual se hablará más adelante. Continuando, entrando ya en la fase de mitosis, vamos a tener que estar constituida por las fases ya mencionadas. La primera fase, que constituye a la profase, podemos evidenciar en este lugar un esquema representativo, donde evidenciamos primero una célula que se encuentra en interfase, es decir, en periodo de no división, para pasar posteriormente a la profase. Y en la parte de abajo vamos a tener una micrografía de microscopía óptica de una célula madre hematopoyética, igualmente en interfase y posteriormente en profase. La característica de esta profase va a estar principalmente dada por la condensación de los cromosomas, que los va a hacer visibles. Posteriormente desaparece el núcleo, y conforme avanza esta fase, se va a evidenciar o se va a desintegrar la envoltura nuclear. El centrosoma, que se encuentra aquí en la porción superior, se va a dirigir hacia diferentes sitios, o sea, va a migrar, y va a estar constituido por un par de centriolos. Este par de centriolos van a organizar o van a formar el centro organizador de microtúbulos, y a partir del mismo se van a formar los centrosomas, se van a formar los microtúbulos correspondientes a los microtúbulos del cinetocoro, los microtúbulos astrales y los microtúbulos polares, que en conjunto van a dar lugar al uso mitótico característico de esta fase. Continuando, en la metafase vamos a tener que este uso mitótico se va a organizar y va a, alrededor de los, o sea, ese uso mitótico se va a organizar y va a hacer que los centros organizadores de los microtúbulos van a dirigir a los cromosomas hacia el plano medio o plano ecuatorial, como podemos evidenciarlo aquí en la fotografía, en este esquema. De tal manera, los cinetocoros van a estar orientados hacia cada polo. De igual manera, podemos observarlo en esta microfotografía de microscopía óptica. En la siguiente fase, en la anafase, ya vamos a presentar que hay separación directamente de las cromátides hermanas, como lo podemos evidenciar. Ellas van a migrar hacia los polos opuestos, y en esta fase se puede empezar a formar un surco de segmentación que va a indicar la región principalmente donde la célula se va a dividir.
Por último, la telofase, vamos a tener que ya en esta fase se va a reconstituir el núcleo y la envoltura nuclear, va a desaparecer el uso mitótico y se va a empezar a formar un anillo contráctil que está formado por fibras de actina y miosina para dar origen a la citocinesis o la separación de estas células en dos células hijas. Y de esta manera concluiremos el ciclo celular. Ahora bien, es importante mencionar que el ciclo celular se encuentra regulado por ciertas proteínas, como son las proteínas ciclinas, y estas a su vez van a interactuar con las quinasas dependientes de ciclina. Estas van a permitir que la célula pase por los determinados puntos de control que existen aquí. Es importante mencionar, como podemos ver en este esquema, en la fase G1 tenemos dos puntos de control, en la fase de síntesis tenemos un punto, en G2 tenemos dos puntos y en la mitosis tenemos igualmente dos puntos. Aquí lo más importante, podemos mencionar que durante el punto de control en G1 tenemos un punto de control de daño del ADN, perdón, el cual vamos a ver que va a permitir que, o va a vigilar que el ADN que ya está duplicado no tenga ninguna falla, porque si ocurre alguna falla en el mismo, se van a producir o se van a detectar altas concentraciones de proteína supresora de tumores, que es la P53, y hacer que esta célula no progrese a través de este punto de control. Y otro punto de control importante aquí en G1 es el punto de control de restricción, que es principalmente sensible al tamaño celular y a las interacciones que tiene la célula con su medio externo y los procesos fisiológicos propiamente dicho. Este punto de control de restricción se va a ver por la interacción, o está mediado por la interacción entre entre la proteína del retinoblastoma y la familia de factores de crecimiento, de factores de transcripción. De esta manera se regula el ciclo celular. Entonces, como les estaba comentando, si la célula no pasa en punto de control, no va a continuar el ciclo. Desde el punto de vista práctico, vamos a tener que el uso de un marcador inmunohistoquímico como es X67, que es un marcador de proliferación celular. El X67 es una proteína nuclear no histona que se va a expresar durante el ciclo celular y va a ser catabolizada al final del mismo. Se presenta principalmente durante la fase G1, la fase de síntesis G2 y mitosis. Entonces, se cataboliza para el final de la mitosis, puede no conseguirse al final de esta mitosis y en las fases tempranas de G1. Se evidencia mayor concentración de la misma durante la fase S y como está presente durante el ciclo celular, va a estar ausente en las células en estado de reposo que están en la fase G0. Entonces, vamos a tener que este marcador va a ser positivo cuando hay solamente tinción nuclear y esta expresión nuclear va a ser proporcional al recuento mitótico que existe en este tejido. Continuando, solamente para mencionar que existe otro tipo de división celular, que es el que ocurre en las células sexuales o los gametos, y esta es la meiosis. Entonces, es un tipo especial de división celular que va a dar lugar a la formación de dos gametos que tiene como resultado importante, primero, reducir el número de cromosomas para que se produzcan células haploides, para que al momento de estas combinarse dar lugar a una célula diploide y formar un nuevo organismo. Además, es la encargada de la recombinación genética para que ocurra la variabilidad genética que existe. Entonces, esta va a estar constituida principalmente por una meiosis 1, que es de tipo reduccional, en la que la célula diploide va a pasar por un proceso similar a la mitosis y se van a generar las células hijas con contenido haploide. Y en la meiosis 2, que sería la meiosis ecuacional, se va a producir seguidamente de esta meiosis 1 con la particularidad de que la célula no va a entrar en fase de síntesis, sino que va a seguir en conjunto. Esto para dar origen, en el caso de la espermatogénesis, a 4 espermatozoides con característica haploide y en el caso de la ovogénesis a un ovocito y 3 cuerpos polares. Continuando, ahora hablaremos sobre las inclusiones citoplasmáticas. Estas no son más que componentes celulares que no son indispensables, tienen propiedades de tinción características, pueden ser sintetizados o captados a partir del medio extracelular. Entonces son componentes celulares sin movimiento ni vida. De esta manera vamos a tener inclusiones citoplasmáticas como lo puede ser la lipofusina, la hemosiderina, el glucógeno y las inclusiones lipídicas. En el caso de la lipofusina, es un pigmento pardo dorado que se puede evidenciar en las tinciones con hematoxilina eosina. Esta se va a acumular principalmente en la mayoría de las células
pero va a ser como resultado de senectud celular. Por eso este pigmento, también llamado un pigmento de desgaste, eh, como lo podemos evidenciar en esta micrografía, eh, vemos los cardiomiocitos y vemos este pigmento pardo amarillento incluido en ellos. Y en el caso de otra inclusión como la hemosiderina, de igual manera vamos a tener que es un pigmento de color pardo oscuro que puede ser inclusive hasta indistinguible de la lipofusina, ¿sí? Se va a evidenciar principalmente cuando hay altas concentraciones de hierro en el organismo. En esta microfotografía, en esta fotografía vamos a evidenciar principalmente la presencia de esta hemosiderina en en los hepatocitos. Continuando, glucógeno es otra inclusión citoplasmática. Esta principalmente no se va a teñir con hematoxilina eosina, por lo que se van a utilizar ciertas tinciones especiales, en el caso de la histoquímica, para evidenciar la presencia del mismo en las células del organismo. En este caso se utiliza una técnica histoquímica, es el ácido periódico de Schiff, que va a teñir de rojo oscuro algunos gránulos citoplasmáticos que van a estar dentro de los hepatocitos, que son principalmente encargados de almacenar ese glucógeno. Y las inclusiones lipídicas igualmente, que pueden aparecer durante un breve periodo, pueden residir durante un tiempo prolongado en las células, como en el caso de los adipocitos. Principalmente no se tiñen, pero se pueden observar porque estas van a ocupar la gran mayoría del citoplasma de esta célula y va a hacer que las organelas se desplacen hacia la periferia, evidenciando una membrana o un reborde citoplasmático hacia la periferia. Okay. Continuando, el proceso de endocitosis no es más que la incorporación de macromoléculas, ya sea en forma de partículas y otras sustancias, hacia el interior de la célula. El material que se está endocitando va a ser, eh, se va a endocitar o va a entrar a la célula a través de vesículas, las cuales se van a adaptar al volumen. De tal manera podemos tener que si hay vesículas mayores a 250 nanómetros, este proceso de endocitosis se va a llamar fagocitosis y la vesícula en tal caso se denominaría fagosoma. Y de igualmente, en las vesículas muy pequeñas, que son aproximadamente 150 nanómetros, vamos a tener que este proceso se denominará pinocitosis y la vesícula sería una vesícula pinocítica. En cuanto a la fagocitosis, es el proceso mediante el cual la célula absorbe microorganismos, fragmentos celulares y las células propiamente dichas. Este está dado por células especializadas como son los fagocitos, principalmente los monocitos macrófagos y los neutrófilos. Y se da porque estas células tienen la capacidad en su membrana de tener receptores que van a captar o bien anticuerpos o el sistema de complemento. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Una bacteria, una célula, un microorganismo que se está marcando, en el caso de eh, los receptores para anticuerpos, el fagocito va a tener en su membrana celular receptores para adaptarse a la porción constante de este anticuerpo, que es la porción FC, que se va a adherir su porción antigénica con la bacteria, se produce el marcaje. Una vez producido el marcaje, se envía una señal hacia el interior de la célula para que se produzca para que la membrana adopte sus características y forme pseudopos que van a envolver este microorganismo. Posteriormente se forma la vesícula fagosómica. Esta vesícula fagosómica, después de la unión del lisosoma, se transformará en fagolisosoma para que ocurra directamente la digestión y posteriormente se exociten los detritos solubles de este material. De igual manera ocurre en el sistema del complemento, se produce un marcaje del microorganismo, en lo que se va a endocitar, se producen los pseudopos en la membrana y ocurre igualmente este proceso. En el caso de la pinocitosis, como les estaba comentando, principalmente se da por captación de líquidos en moléculas pequeñas. Las vesículas principalmente son de 150 nanómetros y se va a denominar vesículas pinocíticas. Entonces aquí en este esquema podemos evidenciar un tipo de pinocitosis que es mediado por clatrina, donde podemos evidenciar aquí que va a llegar el ligando o esta pequeña molécula se va a llegar a nivel de la membrana, lo van a captar los receptores de membrana
Posteriormente se forma una vesícula endocítica que va a estar recubierta por clatrina. Esta vesícula va a entrar al citoplasma, los triskeliones de clatrina vuelven nuevamente hacia la membrana plasmática para ser reciclados y la vesícula continúa su trayecto normal. Posteriormente se van a unir los lisosomas para formar un endosoma temprano y conforme va avanzando, aquí en este momento se van a reciclar las proteínas de la membrana, se produce igualmente el proceso de digestión y los detritos van a ser eliminados hacia el exterior celular. Ya para continuar, en lo concerniente al siguiente tema, se hablará sobre la lesión celular. Entonces, en este caso es importante mencionar que las células van a participar activamente con su entorno y van a ajustar su estructura y función para acomodarse a las demandas cambiantes que puedan presentarse y a los diferentes tipos de estrés celular. Entonces, vamos a tener, por lo menos aquí en este esquema tenemos una célula normal que se encuentra en homeostasis, es decir, que se encuentra en estado de equilibrio, puede ser sometida a un estrés y se va a ver en la obligación de producir cambios adaptativos para acoplarse a este estrés. O puede producirse un estímulo lesivo que la célula no lo va a tolerar y va a entrar a lesión celular. De igual manera, si el proceso de adaptación no es eficiente, puede pasar a lesión celular. Esta lesión celular puede ser igualmente reversible cuando el estímulo puede ser leve o de forma temporal, o puede ser grave y progresar hasta convertirse en una lesión irreversible y dar origen a la muerte celular, la cual puede ser bien por apoptosis o por necrosis. Ok, ya habiendo mencionado una vez que la célula ante un estado de estrés puede sufrir procesos de adaptación, hablaremos sobre los cambios adaptativos. Estos cambios adaptativos son principalmente la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Estos pueden ser a su vez fisiológicos o patológicos, como lo vamos a observar más adelante. En el caso de la hipertrofia, es principalmente el aumento del tamaño celular. Va a ocurrir en células que no tienen capacidad o que tienen capacidad de división limitada. Vamos a tener que en este caso se va a producir síntesis de componentes celulares, que es lo que le va a dar el aumento característico del tamaño, ¿ok? Y esta a su vez puede ser fisiológica por estímulos de factores de crecimiento o hormonas, como es el caso del útero durante la gestación, o puede ser patológica en respuesta a un estímulo, como en el caso de la imagen, los cardiomiocitos están sometidos a un estímulo, principalmente en el caso de la hipertensión, se produce hipertrofia, y cuando hay hipertrofia en gran cantidad de estas células, se va a evidenciar un aumento de tamaño del órgano. Continuando, la hiperplasia es el aumento en el número de las células. Esto va a ocurrir solamente si la población celular es capaz de replicarse o es capaz de entrar en división mitótica. De igual manera, puede ser fisiológica, en tal caso, para aumentar la capacidad funcional, como es la proliferación del epitelio glandular en el embarazo, o como un aumento compensatorio tras una lesión, como en el caso de alguna porción de un tejido que haya sido eliminada. Y puede ser patológica, bien sea cuando hay estimulación excesiva de factores de crecimiento, como puede ser durante la cicatrización por proliferación de los fibroblastos, o en caso de las infecciones virales, como es el caso del VPH, que puede dar lugar a la formación de verrugas. En cuanto a la atrofia, esta es la reducción del tamaño celular por pérdida de sustancia celular. De igual manera, si se ve en un gran número de células, va a conllevar a la disminución del tamaño de dicho órgano. Igualmente, puede ser fisiológica por pérdida de la estimulación hormonal, como puede evidenciarse en la menopausia, como podemos ver en el dibujo o en el esquema. Tenemos en este lado un útero normal y en este lado un útero atrófico. Y puede ser patológica igualmente en algunos casos cuando hay disminución en la carga de trabajo, ya sea porque hay una fractura, porque hay una pérdida de la inervación, por desnutrición y algunos otros estados. Y en este caso podemos observar un cerebro atrofiado, el que sea principalmente en las personas ancianas tras algunas enfermedades, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. La metaplasia es el cambio de un tipo celular a otro. Entonces, las células que son sometidas, son sensibles a estrés van a ser sustituidas por un tipo de tejido que tiene mayor capacidad, que tiene la capacidad de resistir este estímulo en el entorno. Entonces, podemos ver
En este esquema, con su connotación en la microscopía óptica, el cambio de epitelio, en este caso respiratorio, por una metaplasia escamosa. Esto se puede evidenciar principalmente en los pacientes fumadores. Igualmente podemos observarlo aquí. Vemos un epitelio pseudoestratificado que posteriormente va a pasar hacia una metaplasia escamosa. Ok. Para continuar, ya hablamos sobre los cambios adaptativos. Ahora sobre la lesión celular, que esta puede ser, como les estaba comentando, debe ser reversible o irreversible. Entonces, cuando la célula se encuentra sometida al estrés de forma intensa que no es capaz de adaptarse o el estímulo lesivo, la célula no se puede adaptar como tal, va a generarse una lesión celular. Como les comenté, puede ser reversible, de tal manera que cuando se elimine este estrés, la célula puede recuperar sus funciones y características normales, o puede progresar a través del tiempo y puede llegar a muerte celular, que es decir, una lesión irreversible. En el caso de las lesiones reversibles, primero que nada vamos a tener que en esta existen dos fenómenos principales, que es la degeneración hidrópica, que se da principalmente por la falla de las bombas de iones en las membranas y van a conllevar a que se pierda el equilibrio o la homeostasis iónica e hídrica en la célula. Y el otro fenómeno es el cambio graso que se puede producir en lesiones hipóxicas, donde se va a evidenciar principalmente la presencia de vacuolas lipídicas, ya sea pequeñas o grandes. En esta lesión reversible podemos evidenciar algunos cambios, como pueden ser alteraciones en la membrana plasmática por formación de bulas, que haya acortamiento o distorsión de las microvellosidades o que se pierda la tensión entre las inserciones intercelulares. Cambios en la mitocondria que pueden ser o pueden darse por tumefacción o aparición de densidades amorfas, la dilatación del retículo endoplasmático con la posterior liberación o separación de los ribosomas y alteraciones nucleares, donde se va a evidenciar principalmente grumos de cromatina. En esta microfotografía podemos evidenciar túbulos renales normales y en este cambio una lesión reversible de estos, donde podemos evidenciar que hay mayor eosinofilia, que, perdón, olvidé mencionarle, y se pueden evidenciar algunos cambios directos en la membrana, como puede ser, algunas se ven mucho más hematizadas y se ven algunas bulas en la superficie superior de las membranas. Ahora bien, si la célula se mantiene durante tiempo prolongado a este estímulo, puede dar lugar a una lesión irreversible, que va a conllevar a la muerte celular. Entonces, la muerte celular tiene dos tipos, o bien por apoptosis o por necrosis. En el cambio de la necrosis, vamos a tener que cuando el daño en la membrana es muy intenso, las enzimas salen de los lisosomas, van a penetrar en el citoplasma y pueden digerir la célula, dando lugar principalmente a esa necrosis. Entonces, vamos a tener cambios citoplasmáticos y cambios nucleares. En los cambios citoplasmáticos vamos a evidenciar una mayor eosinofilia de la que veíamos en la lesión reversible. Se puede evidenciar solución de continuidad en las membranas, tanto en la membrana plasmática como en la membrana de las organelas, lo que le va a dar esa distinción característica de la rotura de los lisosomas que va a conllevar a la necrosis. Y se pueden evidenciar figuras de mielina que que no son más que precipitados de fosfolípidos por la membrana dañada que se van a fagocitar y posteriormente se van a degradar hacia ácidos grasos. Y entre los cambios nucleares es importante mencionar que pueden existir tres cambios nucleares en la necrosis. Podemos presentar o se puede evidenciar cariólisis, donde se pierde la basofilia, principalmente por acción de la desoxirribonucleasa, una ADNasa. Entonces no se va a evidenciar este núcleo, se puede evidenciar una sombra del mismo. La pignosis, que es la retracción nuclear con aumento de la basofilia, y la cariorexis, que va a ser la fragmentación de este núcleo principalmente. Entonces, en esta microfotografía vamos a evidenciar principalmente células que son mucho más eosinofílicas, algunas que hay cariólisis porque se ha perdido directamente este núcleo, y cariorexis en algunas que podemos evidenciar que el núcleo se está fragmentando. Ok. La necrosis tiene ciertos patrones, entonces vamos a evidenciar patrones de necrosis tisular. En este caso podemos evidenciar primero una necrosis coagulativa que vamos a tener que en esta se conserva la arquitectura del tejido por al menos unos días
y va a ser principalmente dada por la desnaturalización de las proteínas estructurales y de las enzimas que van a bloquear la proteólisis y de tal manera van a hacer que se conserve la arquitectura del tejido. Esta va a ser característica principalmente de los órganos sólidos. Entonces, en este caso podemos evidenciar un infarto renal cuneiforme que se ve esta zona amarillenta, donde se preserva igualmente la arquitectura del tejido y se mantiene delimitado el borde. Y en esta microfotografía vamos a evidenciar en esta zona las células que están normales y en la contraparte vamos a evidenciar la necrosis de esa zona, donde podemos evidenciar mayor eosinofilia con la pérdida de núcleo, es decir, aquí habría una cariólisis. La necrosis por licuefacción. Importante mencionar que en la necrosis coagulativa se da en todos los órganos sólidos excepto en el sistema nervioso central. Entonces, la necrosis por licuefacción vamos a tener que se da principalmente en las infecciones bacterianas o en las infecciones por microbios, donde se va a estimular la acumulación de células inflamatorias y posteriormente estas células inflamatorias van a dirigir sus enzimas, las enzimas de los leucocitos van a digerir o van a producir esta licuefacción del tejido. Importante mencionar que en el sistema nervioso central la muerte por hipoxia se asocia principalmente a este tipo de necrosis. Entonces, continuando, en la necrosis gangrenosa, este no es un patrón de necrosis tisular definido, pero es usado por los generales durante la práctica clínica. Se refiere principalmente a la afectación de un miembro, especialmente los miembros inferiores, por pérdida de la irrigación. Entonces vamos a tener que haber una necrosis de o sea, de muchas capas, de las capas de tejido, y cuando se sobreañade una infección bacteriana, ¿qué va a hacer? Vamos a tener licuefacción de estas bacterias, como ocurre en la necrosis licuefactiva, y se va a denominar este proceso como gangrena húmeda. Entonces se va a combinar una necrosis coagulativa con una necrosis licuefactiva. La necrosis gaseosa se produce principalmente en las infecciones tuberculosas. El término, o sea, principalmente el término gaseoso sí que significa parecido al queso y es el aspecto característico blanco-amarillento de esta zona de necrosis. En el estudio microscópico lo que se puede evidenciar principalmente en las tinciones con HE es que vamos a tener una zona de necrosis que puede estar rodeada de un margen inflamatorio característico, que es la imagen del granuloma, el cual va a estar conformado por células epitelioides o células por histocitos, que van a estar rodeados de un collar de células de macrófago o inclusive linfocitos y células plasmáticas. Y en el centro de todo esto, principalmente el material o los microorganismos que están dando lugar a este proceso del granuloma. Continuando con los patrones de necrosis tisular, está la necrosis grasa, el cual es un área focal de destrucción de la grasa. Típicamente se produce por la liberación de las lipasas pancreáticas que van a ser activadas hacia el interior del páncreas y en la cavidad peritoneal. Este va a estar asociado principalmente a una emergencia como es la pancreatitis aguda. Y en este caso podemos ser que cuando los ácidos grasos se combinan con calcio, van a dar lugar a áreas parecidas como la tiza, que es lo que se puede observar macroscópicamente, que es la saponificación de las grasas y son conocidos principalmente a simple vista tanto por los cirujanos como por los patólogos. Por último, otro patrón de necrosis tisular es la necrosis fibrinoide, que principalmente se observa con microscopía óptica. Principalmente se da en las reacciones inmunitarias, donde se van a almacenar o se van a depositar complejos antígeno-anticuerpos en las paredes arteriales, que junto con la fibrina van a hacer que se produzca una zona con aspecto rosado, brillante, alrededor de esta arteria. Principalmente se puede ver en pacientes con panarteritis nodosa. Por último, mencionar que existe otro tipo de muerte celular, el cual es la apoptosis, que presenta diferencias significativas con respecto a la necrosis. Entonces, vamos a tener que la apoptosis, también conocida como muerte celular programada, aquí esto va a estar regulada por enzimas que se van a activar y son capaces de degradar el ADN, principalmente en el caso de las caspasas. Y esta, a diferencia de la necrosis, requiere de energía para su producción, para su desarrollo.
Entonces, en este esquema podemos evidenciar una célula normal y como consiguientemente por acción de estas enzimas se va a producir la condensación de la cromatina, la presencia de bulas en la membrana y posteriormente la fragmentación de la célula que puede dar lugar a cuerpos apoptóticos que se pueden evidenciar en microscopía óptica, como lo evidenciamos en esta imagen. En el caso de un paciente, el cuerpos apoptóticos en el colon de un paciente que está afectado por enfermedad de injerto contra huésped. Gracias.